más bien en la presentación, antes que nada, yo quisiera agradecer a los organizadores la invitación para dar esta plática. Es un gusto para mí estar aquí y presentarles sobre un proyecto de un observatorio de rayos gamma en el que estoy participando, representando a la Universidad de Guadalajara dentro del mismo proyecto, lo cual es algo muy me da mucho honor a mí hacer eso porque yo soy egresado de la carrera de física, soy formado en la Universidad de Guadalajara y el estar participando en este tipo de proyectos pues es un honor y para un tributo también para todos los maestros, todas las dependencias, todas las estancias que han apoyado en mi formación desde la licenciatura hasta el doctorado. Bueno, como pueden ver, yo les voy a hablar de un observatorio de rayos gamma que se llama High Altitude Water Cherenkov. El acrónimo, las siglas son HAWC, H-A-W-C, y yo vengo representando a la colaboración HAWC en este proyecto. Siguiente. Bueno, el outline de la plática, la guía va a ser, primero voy a mencionar una pequeña introducción para que podamos entrar en contexto. Luego voy a hablar voy a remarcar algo de rayos gamma, no voy a hacer mucho énfasis y detalle ahí, simplemente voy a mencionar para que también podamos seguir en contexto. Finalmente voy a hablar del Observatorio Milagro, que es la primera generación de detectores de este tipo. Luego voy a hablar de HAWC, que es la segunda generación de este tipo de detectores, para terminar mencionando un poco de cuál es el diseño, la colaboración de HAWC. Terminaré hablando de la primera luz y de los resultados preliminares, así como el futuro del observatorio. Siguiente. Primero, todos sabemos que existe el espectro electromagnético. La luz se puede distribuir en un rango de energías que van desde las ondas de radio, la luz de menor energía, hasta los rayos gamma, los rayos cósmicos, pasando por los rayos ultravioleta, que son la luz de mayor energía. Sabemos muy bien que los rayos ultravioleta del sol, cuando estamos en una playa, nos pueden causar daño si no nos cuidamos en la piel. Ese es un estilo de radiación muy energética. Los rayos gamma todavía son mucho más energéticos que los rayos ultravioleta. Entonces, para poder hacer estudios, el astrónomo, un astrofísico, se puede considerar como un detective, porque solamente tiene un ente físico para poder hacer todo el estudio o toda la investigación científica, y es la luz. Entonces es conveniente estudiar la luz en todas las diferentes frecuencias del espectro electromagnético, utilizando telescopios instalados en la Tierra o satélites, o a veces, y sobre todo buscando una sinergia entre este tipo de instrumentos. Siguiente. En el caso de los rayos gamma, hay dos maneras de hacer un instrumento. Un instrumento que tenga un amplio campo de visión y que tenga una operación continua de monitoreo. También que sea sensible a los rangos de los teraelectronvolts, en este caso el rango que estudia de energía que observa HAWC, billones de veces más energético que la luz visible, y se necesitan telescopios que también tengan la resolución para poder hacer los estudios. Es decir, resolución es la capacidad de resolver, sensibilidad es la capacidad de detectar. Se necesitan instrumentos con ambas cosas, con una capacidad para detectar la luz y luego otro para poder tener una resolución o resolver el detalle del objeto. Siguiente. Hay una pregunta muy importante, ¿para qué sirve el estudiar los rayos gamma? Pues bueno, hay una parte muy importante. Aquí en esta diapositiva les estoy presentando tres fronteras que conocemos en la ciencia: la frontera de energía, la frontera de intensidad, la frontera la frontera cósmica. Ahí más o menos pueden ver cuáles son los temas que estudia cada una de las fronteras: materia oscura, física de partículas, cosas como el bosón de Higgs, que últimamente ha sido bastante famoso y ha corrido en las noticias. Y si juntamos las tres fronteras, podemos hacer estudios del origen del universo, la unificación de la física, o buscar nuevas teorías físicas, o inclusive, en el caso de la física de partículas y de altas energías,
una posible revolución en la física, como en su momento hubo la revolución cuanto a la mecánica cuántica, vino a complementar la mecánica clásica. Siguiente. Esta es una diapositiva rápida. Los mecanismos de emisión de rayos gamma. Los mecanismos de emisión de rayos gamma del cosmos se pueden formar principalmente por una interacción con la materia, es decir, como podemos ver ahí en la diapositiva, ciertas partículas elementales, en este caso los llamados piones, por eso está la letra pi, el 0 significa que es neutro, un pión sin carga puede decaer en 2 rayos gamma. Otro fenómeno es el que llamamos bremsstrahlung con radiación de frenado. La importancia de mencionar ese mecanismo de emisión aquí es que la mayoría de los rayos gamma que se pueden observar o se detectan en la atmósfera pueden ser debido a ese mecanismo de radiación. Y finalmente, pues la aniquilación y el decaimiento radioactivo. Siguiente. Otra manera es por la interacción con los campos magnéticos. Si hay un campo magnético involucrado, una partícula puede interaccionar con él, en este caso el nombre se llama radiación sincrotrón, y esa también es una manera para generar rayos gamma. Y finalmente es la interacción con un campo de fotones, de luz, y el fenómeno físico más importante asociado a este campo es el efecto Compton inverso. Todos estos son mecanismos físicos de producción de rayos gamma, sin embargo no sabemos cuál de ellos es dominante o si la emisión de rayos gamma que proviene del cosmos es una combinación de todos ellos o de qué parte del objeto astrofísico que está emitiendo proviene. Son preguntas abiertas. Y aquí un punto, ¿cuál es la cosa? ¿Por qué la astrofísica de rayos gamma está haciendo apenas, está dando más frutos, porque tuvo logros, pero había también no había la tecnología necesaria todavía para poder hacer en el pasado este tipo de estudios? Ahora que ya la tienen, pues estamos fortaleciendo, estamos descubriendo cosas nuevas. De hecho, algunos físicos han sugerido, cuando estudian el espectro de rayos cósmicos, que es a través de la física de altas energías y la física de partículas como se puede dar la siguiente transición entre los campos de la física, como los mencioné, de la mecánica clásica, la mecánica cuántica y pues lo que sigue, ¿no? Siguiente. Bueno, también, si yo estaba comentando que los rayos gamma son la radiación más energética que los rayos ultravioleta, pues si nosotros tenemos un contacto directo con un rayo gamma, pues seguramente nos quemaríamos o nos afectaría. Entonces, ¿qué es lo que permite o cuál es el escudo que tiene la Tierra para que podamos sobrevivir a la emisión de rayos gamma que viene del cosmos? Y es la atmósfera, porque en esa gráfica pueden ver en la parte de arriba cómo es la transparencia de la atmósfera en función de la energía, de la longitud de onda o de la frecuencia. Lo que está, digamos, con el mínimo es de que la atmósfera es transparente, es decir, la luz puede cruzar a través de la atmósfera y la podemos detectar. Lo que está con línea continua quiere decir que la atmósfera lo absorbe. Por eso el estudio de rayos gamma, como el de rayos X y el de rayos ultravioleta, se hace a través de satélites, no podemos hacerlos con telescopios en la Tierra. Esa también es una gran importancia de hacer estudios de astrofísica en el satélite, donde misiones como Chandra, como Fermi, NASA Fermi de la NASA, han sido instrumentos que han generado una serie de datos con los que se puede sacar información científica de punta y de primer nivel. Siguiente. Pero entonces, ¿cómo podemos observar rayos gamma en la Tierra? ¿Es posible hacerlo? La respuesta es sí, de una manera indirecta, usando dos cosas. La física de partículas involucrado en lo que llamamos las cascadas atmosféricas y un tipo de radiación particular que se llama efecto Cherenkov. Y es el efecto Cherenkov en aire o agua más la física de partículas de una cascada atmosférica las que nos permite hacer este tipo de observaciones. Siguiente. ¿Qué consiste una cascada atmosférica? Básicamente es esto. Supongamos tenemos un objeto astrofísico en el cosmos, emite rayos gamma y emite rayos cósmicos. Un rayo cósmico es un núcleo, es un protón, un núcleo de fierro que interactúa con la atmósfera. Entonces, y el rayo gamma es un fotón, es luz. Entonces tenemos dos cosas,
¿Qué pasa cuando interactúa un rayo cósmico con la atmósfera y qué pasa cuando interactúa un rayo gamma con la atmósfera? En la diapositiva que les presento ahí, la que está a mi izquierda, seguramente a su derecha, es la cascada atmosférica que se produce cuando entra un rayo gamma, designado con la letra gamma en la atmósfera, y la otra es cuando entra un rayo cósmico a la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa? Voy a primero hablar en el caso de los rayos cósmicos. Un rayo cósmico interactúa con alguna de las moléculas que hay en la atmósfera. Entonces, por una interacción con el campo colombiano eléctrico que hay de esas partículas, se pueden generar unas partículas que se llaman piones. Entonces, los piones pueden ser piones neutros, pueden ser piones cargados positivamente o pueden ser piones cargados negativamente, un equivalente al electrón que es cargado negativamente al positrón, que es un electrón con carga positiva. Esto es, al final de cuentas, partículas fundamentales. Luego, estos piones neutros generan dos rayos gamma, mientras que los piones cargados generan otro tipo de partículas que se conocen hadrones, y entre los más importantes están ahí los muones. Y yo me voy a enfocar a la parte del rayo gamma. ¿Qué pasa cuando tenemos un rayo gamma que se produce porque un pion neutro decae? Pues bueno, ese rayo gamma se puede descomponer en un par de partículas que llamamos el par positrón-electrón, un electrón con carga negativa y un positrón con carga positiva, un electrón con carga positiva. Si alguna de estas interactúa por medio de radiación Bremsstrahlung o de frenado, como les comenté en la diapositiva anterior, puede generar otro fotón de rayos gamma, y este fotón de rayos gamma puede volver a decaer en un par positrón-electrón y vuelve a interaccionar y vuelve por Bremsstrahlung a emitir otro gamma. Entonces se va formando una cascada de partículas donde a partir de un rayo gamma primario que incidió con la atmósfera, se forman rayos gamma secundarios que se descomponen en partículas cargadas positrones, electrones, que al interaccionar con el agua o interaccionar con el aire pueden generar la luz Cherenkov. Siguiente. Bueno, la luz Cherenkov, nosotros sabemos que cuando un jet supersónico cruza la atmósfera se escucha una onda de choque, un estallido, un boom, y eso sucede porque se está moviendo a una velocidad, el objeto se mueve a una velocidad superior a la del sonido. Por eso lo hablamos los aviones supersónicos y un concepto que se llama número de Mach. Ahora, nosotros sabemos que un fotón, la luz, se mueve o tiene una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo en el vacío, es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Qué pasa? En el agua y en el aire, la luz no se propaga a la velocidad c de 300,000 kilómetros por segundo, sino a 3/4 o a una fracción menor que c. Si una partícula que viaja con una velocidad superior a la de la luz en el medio, no en el vacío, aclaro, puede generar un tipo de radiación que se llama radiación Cherenkov, que es el análogo de una onda de un avión supersónico. Solo que aquí no estamos hablando de sonido, estamos hablando de la rapidez de la luz que trae una velocidad y de repente interactúa con el medio, en donde la luz se propaga en otra velocidad. Como lo pueden ver, el efecto Cherenkov es una luz azulosa que se observa en los reactores nucleares. Cualquier imagen que ustedes vean de reactores nucleares, como la que está ahí en la transparencia o inclusive en el internet, la luz azulosa es producida por es radiación Cherenkov. Siguiente. Entonces, la radiación Cherenkov se puede generar por el aire, radiación Cherenkov en aire, que puede ser detectado por telescopios como los que presento ahí, que ustedes pueden ver que estos tienen la forma como de un telescopio. Se llaman detectores Cherenkov de aire y pues ahí pueden ver cómo existe lo que se llama el cono Cherenkov, más o menos ahí está qué tan amplio es este cono de luz Cherenkov que se produce en la atmósfera, y entre más se pueda detectar la luz que viene de la luz Cherenkov, se puede hacer un estudio sobre la física de la cascada atmosférica. Entonces, es decir, que esta técnica es muy interesante desde el punto de vista tecnológico y científico, porque a partir de luz visible estamos haciendo estudios de rayos gamma. No los observamos directamente, pero sí los podemos observar de manera secundaria. Siguiente. Y otra, si se usa el aire, también existe en el agua. Esta diapositiva muestra
una cascada, se muestra la atmósfera, se observa el fotón de rayo gamma primario con verde, con la letra gamma, como les había comentado. Luego se producen este par positrón-electrón, generan otros gamas, generan otro par positrón-electrón, y cuando estas partículas cargadas, el positrón o electrón, interactúan con un agua de características especiales, pueden generar un cono de luz Cherenkov, que está ahí mostrado en azul, y si nosotros ponemos detectores como los llamados tubos fotomultiplicadores o PMTs en inglés, dentro de estos, de un reservorio de agua, podemos detectar esa luz azul y luego, utilizando simulación, utilizando cómputo, utilizando modelos, podemos hacer un estudio principalmente para determinar cuál fue la dirección del rayo gamma que generó la cascada, así como también cuál fue la energía. Y de esa manera, con apoyo de las simulaciones del software, podemos nosotros hacer estudios sobre la física de altas energías, de rayos gamma, de manera indirecta. Siguiente. Este concepto de utilizar algún reservorio de agua para detectar rayos gamma fue desarrollado en Los Álamos, en Nuevo México, a través de un experimento que se llamó Milagro, que se puede considerar como la primera generación de los Water Cherenkov Detectors, los detectores Cherenkov de agua. Es el origen, por decirlo así, es la idea. Esa idea surgió en la Universidad de Maryland con Los Álamos y con la Universidad de California en Irvine. Los parámetros más o menos ahí de Milagro los pueden ver en la diapositiva, pero ¿qué era Milagro? Milagro era una alberca, por decirlo de alguna manera, que tenía 2 capas de tubos fotomultiplicadores. Entonces, con esas capas de tubos fotomultiplicadores detectaba la radiación Cherenkov que provenía de las cascadas atmosféricas que se generaban en la atmósfera. Y luego, aquí algo muy importante, en el estudio de la física de rayos gamma, la componente que viene de los hadrones o de los muones, como les comenté en la diapositiva de la cascada atmosférica, la podemos considerar como ruido. ¿Por qué? Porque esta componente es mucho más intensa y digamos como que bloquea la luz de gamma. Me lo voy a presentar así. Supongan que agarran una lámpara muy tenue y la ponen a un lado de un foco de 100 watts. Si ustedes detectan o apuntan hacia esa parte, van a ver una mayor contribución del foco de 100 watts, pero no van a ver la contribución de la lámpara tenue. Entonces necesitamos un método para poder quitar el foco de 100 watts y poder dejar la luz que viene de la luz tenue. Entonces, Milagro utilizaba en analogía 2 capas de tubos fotomultiplicadores. Si 2 tubos fotomultiplicadores en 2 capas diferentes del experimento detectaban la misma señal, se argumentaba que ese era producido por un hadrón o un muón, o sea, una componente de rayo cósmico, no una componente de rayos gamma. Y si nomás lo detectaba un PMT, un tubo fotomultiplicador en la capa superior, entonces estábamos hablando de un rayo gamma. Esto de separar la emisión que proviene de un rayo gamma y la emisión que proviene de un muón, que es un hadrón, es lo que llaman la separación hadrón-gamma, que es uno de los factores más importantes cuando uno construye tecnología para detectar, para hacer observaciones de rayos gamma. Entonces, Milagro fue muy exitoso, está ya desmantelado. ¿Por qué? Porque dio camino a una segunda generación de detectores. Siguiente, por favor. Bueno, antes ahí hay una imagen donde se muestra el mapa de Milagro, algunas fuentes de rayos gamma. Debo mencionar que Milagro hizo observaciones de rayos gamma mucho antes del lanzamiento del satélite NASA Fermi. NASA Fermi es el instrumento para poder hacer observaciones de rayos gamma en el rango de unos, llamamos billones de electronvolts hacia unos billones gigaelectronvolts. Pero resultó cuando NASA Fermi libera los catálogos, resulta que muchas de las fuentes que detecta gamma Fermi fueron observadas por Milagro. Entonces Milagro sí generó observaciones importantes. Y ese es uno del mapa y algunas de las fuentes observadas por Milagro. Siguiente. Pero todo evoluciona la tecnología y se necesita cada vez hacer instrumentos que tengan una mejor capacidad para detectar luz o para resolver detalles, para poder hacer estudios más vanguardistas. Y entonces que Milagro pasó a formar mucha de la electrónica y los
tubos fotomultiplicadores usados de Milagro, más aparte con otro proyecto, dio origen a lo que conocemos como el Observatorio High Altitude Water Cherenkov, HAWC, que es un observatorio de segunda generación que contamos con la ventaja o el privilegio de que está instalado aquí en México, en las faldas del volcán Sierra Negra, enfrente del Pico de Orizaba, en el estado de Puebla, casi en la frontera con Veracruz. Es un observatorio que está compuesto, cuanto esté terminado, porque está en construcción, como les voy a comentar en un rato más, que consiste en utilizar 300 contenedores de agua de un tamaño de 7.3 metros de diámetro por 4.5 metros de altura, cada uno con 200,000 litros de agua ultra pura para poder detectar la radiación Cherenkov en un arreglo de 150 por 150 metros aproximadamente, que está ubicado, como pueden ver ahí, en las faldas del volcán Sierra Negra a 4,100 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque para hacer estudios de física de partículas de una manera más exquisita y más especializada o con mejor detalle, hay que poner estas observaciones a grandes alturas. ¿Por qué? Porque estamos observando la cascada atmosférica, entonces la cascada atmosférica se da a alturas grandes. Entonces, entre más alto esté el detector, más fácil podemos estudiar la cascada. De ahí viene el high altitude. Siguiente. Y bueno, ahí hay unos parámetros, unos puntos, pero de comparación de Milagro con HAWC. Y básicamente aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay 3 parámetros fundamentales para cuando uno quiere construir. Y tiene que ver con la sensibilidad del detector, tiene que ver con la resolución, la capacidad de resolver tanto en energía como en el espacio. Entonces, esos números que ven ahí, 2.5, 2 y 7, la HAWC se espera que sea 7 veces, ahorita en construcción, es 7 veces más sensible que Milagro, al final se espera que sea 15 veces más sensible que el Observatorio Milagro y tenga una resolución en energía y en espacio de 2 y 2.5 veces mejor. Entonces estamos hablando de un observatorio que, si bien Milagro generó cosas interesantes para el estudio de la astrofísica de rayos gamma, también lo hace el HAWC, puede hacer los mismos estudios pero con una mejor capacidad de detección y con una mejor resolución. Siguiente. Y bueno, es un HAWC, ahí les dejo más o menos cuáles son los goals o qué es lo que busca, pero básicamente HAWC es un instrumento que busca una operación continua para estudiar una parte del cielo, estudiar el cielo en una ventana, en un rango de energías que no ha sido estudiada anteriormente con tanto detalle, arriba de los 100 tera electronvolts o en un rango de 100 gigaelectronvolts a 100 tera electronvolts. ¿Qué se obtiene con esto? Se obtiene un mapa sin sesgos del cielo en el rango de los teraelectronvolts. Se pueden estudiar transientes, se pueden hacer monitoreos, se puede medir el espectro de energía. ¿Esto qué quiere decir? Un objeto astrofísico puede tener lo que llamamos una distribución espectral de energía, que no es simplemente más que cuánta luz estoy detectando en las diferentes frecuencias que componen el espectro electromagnético. Si yo hago una gráfica, si hago una gráfica Y contra X, obtengo una curva. ¿Qué modelo físico me ajusta esas curvas? Es la manera de saber qué proceso físico está involucrado en el proceso. Si la teoría me dice estos procesos físicos ajustan esta curva y asumimos que estos mecanismos físicos están presentes, las observaciones son las que acotan y dan la validez a estas suposiciones teóricas. Entonces, HAWC va a contribuir dando validez a las suposiciones teóricas o a las teorías que hay ahorita para la emisión de rayos gamma en estos objetos. Siguiente. Aquí voy a hacer también una pequeña pausa porque la HAWC es un instrumento que está construido en México a través de una colaboración México-Estados Unidos, donde está liderada por la parte mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y por el otro lado, por la parte estadounidense, está liderada por la Universidad de Maryland y el Laboratorio Nacional de los Álamos, en Estados Unidos, y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en México, y participan aproximadamente una veintena, entre 20 y 30 instituciones y universidades de ambos países en una gran colaboración
trabajando en red y la Universidad de Guadalajara participa en este proyecto. Y aquí no es como comercial, pero sí quiero hacer un remarque de dos cosas muy importantes. Una, la Universidad de Guadalajara dentro de este proyecto está liderando una de las tareas de instrumentación. La Universidad de Guadalajara es líder de una tarea en este proyecto. La tarea de llevar la señal que detectan, la señal capturada por los detectores hacia el cuarto de operaciones donde son procesados para después generar los mapas y hacer el estudio físico. La Universidad de Guadalajara en construcción, a través del Departamento de Física del CUSEI, liderea esta parte y aquí me conlleva a un punto, que el Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara generó o está generando recursos humanos que son capaces de poder liderar en este tipo de proyectos. Y aquí me conlleva algo también importante para el Estado en este contexto que estamos hablando de las líneas estratégicas que tiene el Estado y de cómo se puede beneficiar el Estado de Jalisco en ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que darle énfasis y apoyar ambas, la ciencia básica y la ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque ambas ciencias van de la mano y necesitamos generar recursos humanos que sean capaces de resolver los problemas estratégicos que se presenten a un nivel mucho más allá del usuario o a un nivel más allá de simplemente hacer algo, que se tenga la capacidad para poder resolver problemas y liderar. En estos dos aspectos, ¿por qué la ciencia básica y la ciencia aplicada? Y nosotros tenemos que apoyar la ciencia básica. ¿Cómo está el asunto? La ciencia básica de ahorita es la ciencia aplicada del mañana. Nosotros ahorita tenemos, mi mano va a ser lo que llamamos ciencia aplicada. Ahorita nosotros vemos que hay mucho desarrollo tecnológico y hay ciencia aplicada en esta parte del tiempo. Pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es de que esta ciencia aplicada aquí alguna vez fue ciencia básica atrás, como está en mis manos. Simplemente con el avance del año, 100 años, 50 años, es largo, pero es un tiempo, vale la pena la inversión. Esta ciencia pura de aquí se convierte en ciencia aplicada, que es esta de acá. Y en este momento que también es ciencia aplicada, aquí también se está generando ciencia pura que en unos 50 o 100 años va a avanzar y se va a convertir en ciencia aplicada. Entonces, si tenemos que trabajar en la ciencia aplicada y tecnológica de ahorita, también por el otro lado tenemos que trabajar en fortalecer, conocer y desarrollar la ciencia básica, porque quien controle la ciencia básica ahorita va a poder dominar la ciencia aplicada del mañana y es básicamente lo que están haciendo las instituciones de primer mundo. Y un ejemplo, para que no solamente sea algo muy teórico, es que Estados Unidos ahorita tiene aplicaciones de mecánica cuántica que hace 100 años era ciencia pura y ahorita que es ciencia aplicada, pues genera del 20 al 25, no sé el número exacto, pero es un porcentaje considerable dentro del Producto Interno Bruto. Es decir, la ciencia teórica, la ciencia básica de hace 100 años en Estados Unidos, ahorita les está generando un porcentaje alto de su Producto Interno Bruto. Imagínense cómo va a estar más adelante cuando la ciencia pura que están haciendo ahorita se refleje como ciencia aplicada más adelante. Y otro detalle de apoyar la ciencia pura o la ciencia básica, la mentalidad analítica que pueden tener los recursos humanos para poder resolver problemas. ¿Por qué? Porque generalmente esa mentalidad analítica, esos estudios de ciencia básica, nos dan habilidades, experiencias extras que fortalecen un perfil académico y a la vez también nos permite fortalecer nuestra internacionalización. Entonces, un estudiante se forma de manera completa, con un perfil académico grande y con un proceso de internacionalización adecuado, y eso es bueno. Y si queremos hablar de que descentralicemos la ciencia del país, que hagamos que los estados sean dominantes dentro de la ciencia nacional, una forma es de que nosotros podamos también desarrollar nuestra ciencia, apoyar nuestra ciencia pura y saberla manejar con la ciencia aplicada y ir creciendo con gente
formada de alto nivel a nivel de gente estratégica en nuestras universidades. Y HOC es un proyecto que permite esto. HOC permite el fortalecimiento de ciencia básica y ciencia aplicada en el país y por lo tanto también de las instituciones que participan en él. Siguiente. Entonces, ahí tienen dos fotos de HOC. La imagen de arriba es HOC en los tanques, estos contenedores que les digo con las dimensiones que pueden ver. Las que están en café son los detectores que ya están construidos. Claro, se puede agregar otra línea más, pero esos ya están observando y ya están generando datos. Y los que son en blanco es un montaje en Photoshop que indica cómo se vería el arreglo una vez que esté terminado. Es decir, ahorita ya, sin estar terminado con la mitad de esos contenedores o de sus detectores, perdón, HOC ya tiene dependiendo de la energía del objeto, pero ya tiene una sensibilidad de 4 a 5 veces superior a la de Milagro. Entonces ya ahorita, desde cómo se está construyendo, ya podemos obtener datos vanguardistas y de punta. Y ahora imagínense que se puede obtener cuando el detector esté terminado. Y la imagen de abajo es una imagen del sitio donde se está construyendo HOC. Ahí se puede ver la plataforma y se pueden ver los tanques reales. También ahí se puede ver que yo les dije que estos detectores tienen 200,000 litros de agua ultrapura, entonces nosotros tenemos que resolver un problema, cómo llevar agua ultrapura a 4,100 metros sobre el nivel del mar y dejar que se mantenga limpia. Eso es un desarrollo y es un trabajo tecnológico, hay que ver cómo purificar, cómo usar luz ultravioleta, cómo limpiarla. Y siguiente, HOC está construido de esta manera. Tenemos anillos metálicos, formamos un tanque, un contenedor metálico. Adentro de ese tanque metálico metemos una bolsa especial, esa bolsa blanca que está en la imagen de en medio, que la llamamos bladder o la llamamos bolsa. Dentro de esa bolsa, cuya parte interna está en la imagen de abajo, en la inferior, que pueden ver es oscura por dentro. Esa bolsa contiene la agua pura y dentro de esa agua pura se ponen los tubos fotomultiplicadores, que son esos objetos semiesféricos que ven ahí. Entonces, HOC tiene 4 tubos fotomultiplicadores, un central de diámetro de 10 pulgadas rodeado de 3 de 8 pulgadas y esos detectores son esos tubos fotomultiplicadores son los que detectan la luz Cherenkov que se produce cuando una partícula cargada de un rayo gamma secundario interactúa con el agua que está dentro de la bolsa. Y en la imagen panorámica pueden ver cómo era el sitio de HOC desde el 2010 hasta el 2013. HOC se espera que esté terminado en el 2014, inició formalmente operaciones el 1 de agosto de 2013. Siguiente. La cosa muy importante aquí que yo les comentaba es de la electrónica, la instrumentación, el software y el cómputo. HOC es un proyecto multidisciplinario. Así es de que para trabajar en este proyecto se necesita gente no solamente con conocimientos de física y no solamente científicos, también hay lugar para técnicos, también hay lugar para gente que haga instrumentación, gente que haga electrónica, gente que haga computación. Su sistema de adquisición de datos está basado en el Time Digital Converter, el convertidor digital de tiempo, y los escalares, que son cuentas o flujos. Luego se almacenan aproximadamente, estamos hablando de 8 terabytes en discos, que luego se llevan al UNAM y luego se llevan a la Universidad de Maryland. Entonces aquí tenemos un reto en el sentido de las tecnologías de información, cómo almacenamos esa cantidad de datos y después cómo trasladarla o manejarla. Siguiente. Y básicamente está relacionado con la electrónica y la computadora porque la señal pasa por conductores especializados en forma de cable que van de cada uno de los 300 tanques hacia el cuarto de control donde está la electrónica. Y esa es la tarea que lideré a la Universidad de Guadalajara. Siguiente. Paso a hablar de lo que llamamos el desempeño de HOC. Esa es una gráfica especializada, pero lo que voy a tratar de explicarla de manera sencilla. Simplemente ahí estoy graficando cuál es la sensibilidad de un instrumento en función de la energía.
Abajo pueden ver una línea amarilla que dice CTA, Cherenkov Telescope Array. Se espera que CTA es el futuro, es el instrumento, va a ser el instrumento más vanguardista o más moderno para hacer el estudio de física de altas energías con la técnica Cherenkov. Y ahí lo pueden ver que dice 50 horas. Y luego pueden ver que hay dos líneas azules que dicen HAWC 1 año y HAWC 5 años. Y luego pueden ver que hay unas curvas que se llaman HES, GES, Veritas, Wimple. Veritas, Wimple y GES son detectores Cherenkov de aire y HAWC es un detector Cherenkov de agua. Lo que nos está diciendo esa gráfica es que HAWC es un instrumento mucho mejor que los detectores Cherenkov de aire para poder hacer estudios de detección y de monitoreo. Entonces, esto nos lleva a una sinergia. Una vez que HAWC hace un monitoreo y hace una detección de una fuente de rayos gamma, los detectores Cherenkov atmosféricos pueden hacer el estudio de detalle. Entonces, hay una simbiosis, una relación entre la sensibilidad y la resolución. Siguiente. Lo que les comentaba, otra cosa importante en el desempeño de HAWC, la separación hadrón-gamma. La separación hadrón-gamma que tiene HAWC va a ser mucho mejor que la de Milagro y que la de otros detectores que se están construyendo, como van a ver más adelante. Y básicamente aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí se utiliza la emisión que detectan dos tubos fotomultiplicadores en dos tanques distintos a una distancia de 40 metros. Si un detector o un tubo fotomultiplicador detecta la misma señal, quiere decir que proviene de una cascada atmosférica que se propaga inclinado hacia los detectores, y si es de un rayo cósmico o de un hadrón, va a ser muy intenso y va a ser muy ancho. Entonces lo detecta aquí y luego lo detecta acá. Si fuera de un rayo gamma, a una separación de 40 metros. Si fuera de un rayo gamma, sería mucho más suave. Entonces, ese granulado que ven ahí, cuanto la señal es de manera suave, estamos hablando de un rayo, que el evento se produjo por un rayo gamma. Y si lo vemos así como que más distribuido a más de 40 metros de distancia entre tubos fotomultiplicadores o detectores, estamos diciendo que es un evento producido por un hadrón o un rayo cósmico. Entonces, así podemos hacer una separación y ahora sí hacer estudios de rayos gamma, quitando el ruido de los muones o los hadrones. Siguiente. Y bueno, ya pasó ahorita a hablar un poco de la primera luz y los resultados preliminares de HAWC. Y aquí, curiosamente, la primera luz de HAWC es una sombra, es la sombra de la luna. Ahí es una foto de HAWC cuando estaba con 300 contenedores, donde está iluminado por la luna llena. Siguiente. Pues bueno, resulta que la luna llena tapa el flujo de rayos cósmicos que llegan hacia la Tierra, que vienen en esa dirección. Entonces, sin entrar en detalles cómo funciona la sombra de la luna, simplemente indica que con hacer observaciones de sombra de la luna, nosotros podemos hacer estudios de la calibración de energía del detector y del apuntado. Es decir, al poder observar esta sombra o este déficit de rayos cósmicos porque la luna los bloquea, nosotros podemos saber si nuestro detector está observando. Siguiente. Y ahí tenemos una imagen de la sombra de la luna, tal cual como fue detectada por HAWC 30 contenedores. Esa gráfica que ven que parece triángulo de puntos verdes, amarillos y rojos son eventos reales que fueron observados por HAWC en 30 contenedores. La figura donde están las barras rojas y las líneas azules es el frente de partículas que llegó, que como les dije llega con una cierta inclinación, y ahí está la primera luz de HAWC. Cuando nosotros vimos en HAWC 30 esa sombra de la luna, pudimos continuar. Aquí hay algo muy importante que tengo que decir de HAWC. Cuando hicimos HAWC 30, nosotros no sabíamos realmente cómo iba a ser el desempeño de ese detector. Primero utilizamos la experiencia que tuvimos con Milagro. Luego con Milagro hicimos un arreglo de ingeniería que se llamó VAMOS. La experiencia obtenida en VAMOS, y experiencia me refiero tanto teórico como aplicado, la experiencia que obtuvimos de VAMOS nos llevó a la construcción de HAWC 30 contenedores, que es ese triángulo
que ver en la parte inferior. Y luego, cuando pudimos ver la sombra de la luna, supimos cómo construir la siguiente etapa, la de 111 detectores. Cuando ya tenemos la de 111 detectores y ya podemos hacer estudios de física vanguardista, entonces ya tenemos la experiencia para irnos por Hawk 250 y luego por Hawk 300 detectores, que es del final. Entonces, este tipo de instrumentos se construyen en base de la experiencia de lo previo. Antes de Hawk 30 nadie podía decirnos cómo era la sombra de la luna en ese detector o si había una afectación de la sombra de montaña, por ejemplo, del pico de Orizaba. Entonces aquí otra vez estamos generando en cierta manera, tenemos que hacer un estudio de ciencia pura y a la vez buscar las maneras de cómo resolver un problema tecnológico o aplicado. Siguiente. Estos que les muestro aquí son dos resultados preliminares. Resulta que los objetos que emiten fuerte emisión de rayos gamma en el cosmos son los que llamamos las galaxias activas, aquellas galaxias que tienen agujeros negros supermasivos en su centro que genera una emisión. Seguramente todos han de haber escuchado de los agujeros negros en el centro de las galaxias. Pues cuando están activos se llaman galaxias activas y emiten rayos gamma. Ahí tenemos la imagen de abajo, de un remanente de una galaxia activa muy famosa e intensa. Entonces, si Hawk la observa, entonces quiere decir que sí estamos observando. Y arriba es un remanente de supernova, un calibrador de rayos gamma, que es la nebulosa del Cangrejo, o Messier 1 para los astrónomos observacionales o cualquier persona que tenga conocimientos de astronomía. Entonces, si Hawk puede observar el Cangrejo y puede observar ese tipo de galaxias activas, entonces está indicando que el instrumento está preparado para seguir observando fuentes de naturaleza desconocida de rayos gamma. ¿Por qué? Porque con lo que conocemos decimos, el instrumento está bien porque reproducimos lo que conocemos, entonces cuando observamos lo que desconocemos, sabemos que no es un problema del detector o es un problema de la instrumentación. Es una manera de trabajar en Hawk porque nosotros podemos encontrar fuentes nuevas o emisiones nuevas de rayos gamma, pero ¿cómo vamos a saber si es real o si es un artificio? Pues entonces tenemos que hacerlo en base de lo que sabemos es seguro. Siguiente. Y bueno, esta sí me gustaría explicarla. No sé si puedo moverme a ver, me voy a llevar el micrófono aquí. Que es una parte en la que quiero importante. A una energía de 10 teraelectronvolts se espera una anisotropía de rayos cósmicos. No voy a decir qué es, simplemente es que los rayos cósmicos no están distribuidos uniformemente en el cielo. Hay ciertos puntos donde los rayos cósmicos se concentran. ¿Qué mecanismo hace que los rayos cósmicos se concentren en estos puntos? No se sabe, no se sabe. Hay ideas, hay teorías, que remanentes de supernova, interacción con nubes moleculares, la heliosfera, etcétera, 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 pero no hay nada todavía concreto. Aquí muestro un mapa del cielo observado por Milagro, el detector que les decía el predecesor de Hawk, que observa esta parte del cielo, el hemisferio norte, digamos es como el centro, es el ecuador. Aquí está el hemisferio norte, aquí está el hemisferio sur. Entonces, para hacer este estudio, se ponen todos los mapas para hacer este tipo de estudios. Este es el estudio que hace Milagro, es el mapa que obtuvo Milagro, y este es el mapa que obtiene en el hemisferio sur el detector de neutrinos IceCube, que es el instrumento para hacer estudios de astrofísica de neutrinos. Son dos instrumentos muy poderosos que muestran prácticamente lo mismo, pero si se fijan aquí hay una franja que no está estudiada, no hay emisión aquí. ¿Qué hay aquí? No sabemos, entre 2011 y 2009. Hay un experimento en el Tíbet que se llama ARGO, que puede estudiar la parte norte, confirma los resultados de Milagro y estudia una pequeña parte del cielo aquí. Y esta imagen es la imagen obtenida por Hawk con 95 contenedores exactamente para hacer el estudio de la misma anisotropía de rayos cósmicos, y como pueden ver, Hawk cubre mucha de esta parte del cielo que no había sido explorada y hace un empalme con IceCube. Entonces quiere decir que Hawk puede observar una región del cielo que no había sido estudiada originalmente y no sabemos cómo es el comportamiento o cómo es la emisión de rayos gamma en el cielo en esta franja.
Y otro resultado, esta es una que llaman región A de rayos cósmicos, de anisotropía de rayos cósmicos, ya conocida. Esta es una región que se llama región B. Si ustedes se fijan en estas estructuras, como que podrían decir, bueno, como que hay algo ahí, pero no tienen la suficiente luz o la suficiente sensibilidad o la suficiente señal para poder decir que eso es real, puede ser un artificio. Entonces, ¿qué ha hecho Hawke? Hawke ha encontrado una nueva zona de anisotropía de rayos cósmicos que llamamos región C, que va a ser publicada por la colaboración en la revista Astroparticle Physics y está liderado por la Universidad de Wisconsin, este estudio. Es decir, la Universidad de Wisconsin ha enfocado en hacer estudios de ciencia básica, tiene un grupo de gente que trabaja en el análisis y en la adquisición de datos de Hawke y ese mismo grupo genera la ciencia de rayos gamma que se va a publicar. Y siguiente, aquí finalmente es la comparación de Argo con Hawke 95 contenedores, donde ya aquí Hawke 95 es mucho mejor que Argo en sensibilidad y se pueden observar más o menos los mapas y lo que les digo, esta zona del cielo. Siguiente. Y finalmente, otro es la emisión difusa. Esto que ven aquí en azul es la parte del cielo que puede observar Hawke. Lo que ven en gris es la parte que no puede observar. Pues en este rango de energías, previamente los telescopios Cherenkov de aire enfocaban sus estudios en esta zona, nada más. Entonces Hawke ya permite estudiar zonas del cielo extendidas que no habían sido estudiadas previamente. Todos estos resultados fueron presentados en el International Cosmic Ray Conference, que es el congreso más importante de los rayos cósmicos a nivel mundial. Fue en Brasil y ahí Hawke presentó todos estos resultados y fueron bien vistos por la comunidad internacional. Siguiente. Y ya para finalizar, ¿cuál es el futuro y la sinergia de Hawke con otros instrumentos? Pues tiene una buena relación, tiene una sinergia con NASA Fermi, el satélite de rayos gamma Fermi, puede complementar las observaciones de neutrino a electron volts con el instrumento IceCube. Uno de los colegas está buscando colaboración de ondas gravitacionales con LIGO y se complementan con los telescopios Cherenkov atmosféricos. Es decir, en el área de la física de altas energías, Hawke tiene una sinergia con los instrumentos más poderosos del mundo en ese momento. Y siguiente. Para terminar, finalmente, esta es una foto de la última colaboración Hawke que se llevó en el Michigan Technological Institute. Y déjenme comentar una cosa. Por la parte mexicana, Hawke, desde el 2009, es considerado el proyecto nacional más importante en el área de la física de altas energías. Es uno de los laboratorios nacionales más exitosos financiados por el CONACYT, está financiado por el Departamento de Energía, por la National Science Foundation de los Estados Unidos, por el CONACYT, ha recibido apoyo de la embajada estadounidense y es un instrumento que ha sido barato si se compara con el monto de dinero que se gasta en otro tipo de experimentos y ha generado y seguirá generando resultados científicos vanguardistas y de punta y lo tenemos en casa y nos permite desarrollar la ciencia tanto pura y aplicada en el país. Y pues muchas gracias.